Bienvenidos al podcast latino Academia y Cultura del Centro Académico Cultural Latinoamericano en Austria, en alemán Lateinamerikanisches Akademisches Kulturzentrum. Mi nombre es Alcides Benavente y hoy quiero darle la bienvenida a un invitado muy especial. Está con nosotros César Guedes, que es un experto internacional con más de 30 años en varias agencias de las Naciones Unidas, incluyendo UNODC, PNUD o NUDI, y también que durante su larga permanencia en este sistema de las Naciones Unidas se desempeñó en varias oficinas como en Guyanas, China, Corea del Norte, Perú, Panamá, Bolivia, Pakistán, Mozambique y últimamente en Afganistán, así como las oficinas centrales en Bonn, Alemania, y por supuesto donde nos encontramos en estos momentos en Viena, en Austria. Bienvenido, estimado César. Vamos a tocar temas muy importantes de la actualidad. Por supuesto, cómo afecta la guerra actual de Ucrania y Rusia a Latinoamérica. Tocaremos temas sobre las drogas e inseguridad en la región latinoamericana, así como también la ola de migración en Latinoamérica en los últimos años. Muchas gracias, César. Bienvenido. Bueno, ya para cerrar esta interesante conversación contigo, eh, queríamos hablar también sobre los flujos migratorios que han habido ahora último en Latinoamérica, bueno, por los diferentes problemas políticos que han habido, y también sí habría también un flujo migratorio, aunque estamos muy lejos de europeos a Latinoamérica, aunque por supuesto muchos años atrás han habido flujos también migratorios, ¿no? Sí, bueno, mira, lo que ha pasado en Latinoamérica en los últimos 10 años es algo, y hasta menos, en los últimos 5 años, ¿no? Es algo que nunca antes se había visto. Sabemos, ¿no?, un poco del flujo de migración irregular entre zonas fronterizas, ¿no?, que cruzan para bolivianos a Argentina, o peruanos a Chile, o colombianos a Ecuador o a Panamá, ¿no? Y era algo normal. Pero lo que está pasando ahora con la implosión en Venezuela de este tema, por razones económicas, políticas, no quiero entrar mucho a este tema, a las razones, ya todos las sabemos, pero No los efectos. Los efectos han sido, ¿no?, de que debido pues a la situación económica, las sanciones, se ha estrangulado a un país que en su momento, Alcides, abrió las puertas al mundo. En los años 50, 60, Venezuela era un país con los brazos más abiertos para recibir a migrantes de toda Latinoamérica, del sur de Europa, ¿no?, que iban allá a trabajar durante el boom del petróleo. Ha habido ahora lo que es la reversión de la fortuna, y muchos de estos venezolanos con doble nacionalidad, ¿no?, porque son originarios de otros países sudamericanos o de Europa, han utilizado sus pasaportes primero para mudarse de una manera regular al país de sus padres o de sus abuelos, ¿no? Pero también el nivel de carestía que ha habido en Venezuela ha ocasionado de que este flujo se incremente de una manera exponencial y la gente vaya caminando. Entonces lo que vemos, salga del país caminando, cruzando fronteras. Y son pues, es el mayor movimiento migratorio que jamás ha habido en América Latina. Han salido 6 millones de venezolanos de Venezuela. Venezuela es un país de 30 millones de habitantes, o sea, un 18% de su población ha salido en los últimos años. 1 millón se ha ido a otras regiones, pero 5 se han quedado, han emigrado a países vecinos de Latinoamérica. Siendo de estos 5 millones, 2 millones hay en Colombia, 1 millón en el Perú, medio millón en Ecuador, medio millón en Chile, ¿no?
algunos unos 200.000 en Brasil, 150.000 en Argentina, y otro también componente, ¿no?, en los países pequeños del Caribe como Trinidad y Tobago, República Dominicana, Curazao, Aruba, siendo estos países que alguna vez fueron los padres, ahora ellos, los venezolanos, regresan con un segundo pasaporte. Entonces, es algo muy lamentable, un país tan rico y que fue tan generoso en su momento, que ahora sus habitantes estén experimentando estos sufrimientos. Y muchos de los venezolanos son gente muy honorable, trabajadora, que han ido pues a contribuir a estos países, pero unos pocos han cruzado las barreras de la ley, y algunos han venido con prontuarios criminales, ¿no? La minoría, pero esa minoría pues ha hecho reaccionar desmedidamente a las sociedades en varios países de la región, que han habido estas expresiones xenófobas, ¿no?, contra los venezolanos, ¿no? Entonces eso es lamentable. Pero, y también el tema de la pandemia, ¿no?, porque esta pandemia ha ocasionado pues un bajón tremendo en la economía de todo el mundo, y América Latina no es excepción. Países que su PBI ha bajado en 10, 12% durante el tema de la pandemia. Entonces, ¿cómo vas a acomodar a 1.000.000 o medio millón de personas venidos de otro país si dentro de tu país ni siquiera puedes pues, ayudar? Pero dentro de todo es importante resaltar la solidaridad de América Latina, porque nadie realmente habla mucho de ese flujo. No todos hablan pues el flujo de Siria, que han sido 6.8 millones de sirios que salieron de un país de 22 millones de habitantes, ¿no? Pero de ese 6.8 millones, la mayoría se han quedado en los países vecinos, Turquía, Jordania, Líbano, y solamente 1.000.000 ha ido a Europa. Y mira, y acá estamos pues en una audiencia austriaca, europea también, cómo ha impactado en Europa la migración siria de una manera difícil, negativa, con también mucha xenofobia por ser personas diferentes. Ahora vemos el contraste con la llegada de ucranianos, ¿no? Que ya son 3 millones, hay otra reacción en cuanto a esto. Entonces, volviendo a América Latina ha tratado de una manera de acoger uno de los mayores flujos migratorios que jamás ha habido en la historia, ciertamente el mayor que ha habido en la región, ¿no? Eso es pero preocupante. hablando de otro flujo también que no se conversa mucho, que no se habla mucho, es de los haitianos, pero tú también nos Exacto. podrías dar Sí. algunas luces. Sí, Haití es un país muy pobre, como sabes, es el país más pobre del hemisferio occidental, el país más pobre de América Latina y el Caribe, y tiene una pobreza endémica. Un país de 11 millones de habitantes, donde prácticamente el tema de la violencia política, las luchas internas, no hace poco mataron al presidente, ¿no? Y el nivel pues de, de la incapacidad, ¿no?, de salir adelante, lamentablemente un país que en su momento fue una de las tierras agrícolas más importantes en cuestión de cultivos de caña en el siglo pasado, ¿no? Es un país que se ha venido cada vez en mayor y mayor declive. Dos puntos fuertes han sido el terremoto que tuvo Haití en el 2010, donde murieron casi 300.000 personas y muchos quedaron sin hogar. Eso ocasionó una gran ola que salió de Haití. Muchos de ellos fueron obviamente al país vecino, que es la República Dominicana, que tiene un gran flujo de migrantes irregulares haitianos, pero muchos de ellos también salieron en balsas, ¿no?, hacia Estados Unidos o a otras islas vecinas como Bahamas, Turcas y Caicos, Jamaica, hasta Cuba, ¿no? Pero lo que ocurrió también es que después durante el proceso de paz, la misión de paz de la ONU, llegaron pues muchos contingentes de técnicos y militares brasileños, chilenos, que invirtieron mucho en el país en temas de desarrollo y fueron proyectos de desarrollo muy exitosos, pero también abrieron los ojos a los haitianos, que no solamente era Canadá y Estados Unidos, que también habían otros países pudientes en el sur
y muchos empezaron a migrar a Sudamérica. ¿Y por qué a Sudamérica en ese momento? Por la imagen que estos dos países de una manera tan positiva dieron sobre cómo trabajar temas de pobreza, sino también que Brasil en esa década, en los últimos años, tuvo dos proyectos grandes de inversiones, que fue primero las Olimpiadas de Río y segundo la Copa FIFA. Entonces demandó mucha mano de obra y gente para que trabaje en el sector de servicios. Entonces muchos haitianos trilingües, hablando inglés, francés, español y aprendieron el portugués, se adecuaron rápidamente a Brasil, también por factores raciales en ciertas regiones, y también otros fueron a Chile a trabajar en la área de servicios. Pero con el tema del declive económico y la pandemia, no se han quedado sin trabajo. Y obviamente son diferentes y por ahí han habido reacciones xenófobas y estos haitianos han decidido, muchos de ellos con familias en Estados Unidos y Canadá, de nada más y nada menos Alcides cruzar el continente sudamericano, ¿no? A pie, en carro, en moto, como sea, 7.000 kilómetros desde Brasil, cruzando las selvas, ¿no? Hacia Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Centroamérica, llegar hasta México. Y hace unos meses vimos los acontecimientos en la frontera de Río Grande, la gran cantidad de haitianos que estaban estagnados, ¿no? Detenidos en la frontera de Río Grande entre México y Estados Unidos. Y la horda continuaba, incluso en un punto amazónico, recuerdo las noticias, en el río Ñambari, entre Brasil y Perú, ¿qué hacen 200 haitianos con familias? Era, no, estamos saliendo de Brasil, ya no hay oportunidad, no nos queremos quedar en el Perú, queremos ir a Canadá o Estados Unidos, etc. Entonces, ese es un flujo grande también de personas, ¿no? Y en ese flujo también... Ahora que tocabas el tema de Estados Unidos, ¿cómo ves ahora el cambio del gobierno que ha sido de Trump y del presidente actual, Biden, con respecto a las migraciones? Porque, con Trump nos recordamos del muro y ahora como que se está flexibilizando. Y, por supuesto, pues, América siempre es un destino, el sueño americano, ¿no? De muchos latinos. Bueno, los flujos migratorios se han exacerbado por el tema de la pandemia y del declive económico. Hemos visto, sobre todo de países centroamericanos, que han tratado de todas las formas de los países del Triángulo Norte, ir a México y de ahí llegar a la frontera. Pues ese es el grupo mayor en estos últimos años, ¿no? Porque estos países, y conectando a la pregunta anterior por el tema de drogas, de violencia, de pandillas, de maras, están siendo expulsados de sus propios países, ¿no? Porque todo ese nivel de corrupción, violencia, afecta a la economía, afecta a la tranquilidad y disminuye las posibilidades de las personas en estos países. Entonces, están saliendo despedidos, prácticamente expulsados de una manera injusta de sus países, ¿no? Por la situación que están viviendo. Y obviamente ahora, no te olvides que yo he estado en Afganistán hasta hace poco. Uno de los temas que dio Estados Unidos prioridad fue a la evacuación de afganos. 100.000 afganos salieron durante el tiempo que yo estaba en Kabul en los últimos meses. Muchos de ellos han ido pues, a Estados Unidos, ¿no? Muchos sirios también a Canadá. Entonces, y ahora pues, pero el tema latinoamericano siempre ha sido no continuo, pero no te olvides que el mayor número de migrantes que llegan a Estados Unidos son de México, Centroamérica y también, bueno, muchos de Cuba están tratando de ir porque tienen, si llegan a Cuba, a Estados Unidos tienen un tratamiento especial. Pero a todo esto se está uniendo migrantes de otras regiones que han visto en el corredor que va de Centroamérica a México como la única forma también de llegar a Estados Unidos. Entonces, migrantes que vienen del sur de Asia, del sudeste asiático, de África, de países en conflicto, que ven las maneras, ¿no? Algunos países de Latinoamérica no son muy, el tema de visas no es muy restrictivo, entonces ven que pueden entrar, continuar, entonces están llegando
personas de países, digamos, muy exóticos para la región, que han encontrado en esa vía una forma, ¿no?, de llegar a Estados Unidos, pegándose a estos flujos tradicionales, ¿no?, de centroamericanos o haitianos que quieren llegar a la región. Entonces sí es complicado, y ahora pues Europa tiene que ver el tema de Ucrania. Entonces ahora falta ver estos dos países receptores de migrantes, que son Canadá y Estados Unidos, también cómo van a reaccionar frente a la presión migratoria de ucranianos en Europa y al mundo. Y no olvidemos también que en Sudamérica tenemos ucranianos, países como Argentina, Brasil, Uruguay, en su momento recibieron migrantes ucranianos después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces hay esa tradición. Entonces, y el ucraniano siempre se ha catalogado como ser un migrante muy trabajador, que se ha identificado rápidamente con el país a donde van, y eso ha pasado en Estados Unidos y Canadá, ¿no? Hay comunidades muy activas de ucranianos. No como la hay también de latinoamericanos, que es una comunidad ejemplar en Estados Unidos. Estamos por todos lados, mi estimado César, también. Sí, sí, exacto, ¿no? Entonces, bueno, como tú en Austria y yo en Vietnam ahora. exacto. Un saludo hasta Vietnam. César, de repente unas últimas reflexiones por mi parte. Te agradezco mucho de parte del Centro Académico Cultural Latinoamericano en Austria, a través de este podcast Latino Academia y Cultura. De repente tienes últimas reflexiones antes de terminar. Este es muy interesante. Te agradecemos por toda la información que nos has dado. Bueno, primero que todo, felicitarte a ti y al centro, y que este tipo de intervenciones continúen, porque claro, la comunidad latinoamericana en Austria es pequeña, pero muy activa. Yo he vivido en Austria 7 años, y es un país al que voy regularmente por temas de trabajo y personales unas 4 o 5 veces al año, y sí, me siento muy identificado con Viena, con Austria, sus culturas, sus costumbres, y también el gran interés que he encontrado, y siempre he encontrado por temas de trabajo y personales, sobre Latinoamérica. Somos países que causan mucho interés en Austria, y la comunidad latinoamericana es una comunidad muy emprendedora, muy activa, y que contribuye a la paz y tranquilidad, ¿no?, y alegría en diferentes partes de Europa y Austria. Entonces, yo pienso de que es importante que Austria nos conozca más, ¿no?, y que América Latina también conozca un poco más de Austria, y tu centro sirve de puente para poco a poco estrechar esos vínculos y esas relaciones, y contento, ¿no?, de poder haber contribuido con un grano de arena para promover estos diálogos. Muchas gracias, César. Estuvimos con César Guedes del Perú, que está ahorita, por supuesto, en otra parte del mundo, informándonos. Es un experto internacional, y esperamos poder volver a contactarte, César, para de repente seguir debatiendo o conversando otros temas sobre Latinoamérica. Ok, con mucho gusto, y cuenta conmigo, y felicitaciones a ti y al Centro Cultural Austriaco Latinoamericano por estos buenos emprendimientos en tantas áreas. Todo lo mejor. Listo, muchas Auf gracias. Wiedersehen und vielen Dank. Dankeschön. Ok, chao.